a ir a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 versículo 7. Dice: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Escuche, a Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Ya esto nos llama la atención, porque él dice una caña sacudida por el viento. Es decir, esta persona iban a ver a una persona en ese momento que se llamaba Juan, pero él le pone como un símil ahí de que es una caña sacudida por el viento. Lo que él quiere decir con esa palabra es, en esa época en el río Jordán crecían unas plantas o unas ramas que se movían de un lado a otro porque eran muy flexibles, es decir, no tenían una fijación muy fuerte y fácilmente el viento se las llevaba de un lado a otro. Lo que Jesús le quiere decir es, si esa persona que está ahí, Juan, era una persona así, que era fácil de manipular, de llevar, de ser cambiada y transformada por la actitud de otro. Entonces él lo pone en interrogante porque él está diciendo, si tú saliste, no creo que hayas salido a ver simplemente una persona que se deja llevar por cualquier doctrina o por cualquier mensaje, o que se deja manipular por poder o por una acción de otro. Eso es lo que Jesús le está queriendo decir allí. Y después en el otro versículo, el siguiente, el 8, dice: ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Otra vez, irónicamente, le dice que si ese era esa persona, Juan, era totalmente distinta en su vestimenta, y lo vamos a ver más adelante, en relación a la que él está diciendo. Es decir, esta persona que él está nombrando allí es como el antónimo de Juan, el que está nombrando acá. Y vamos a ver por qué, y por qué él es lo que es. No dicho por él mismo, porque él más bien después vamos a examinar que dice lo contrario. Vamos a ver qué dice el versículo 9, dice: pero ¿qué saliste a ver? En signo de interrogación. ¿A un profeta? Es la pregunta. ¿A un profeta saliste a ver? Porque había mucha pasión por ver a este hombre. Sí, dice, os digo, y más que un profeta, o que profeta, más que profeta. Ya esa palabra allí nos dice lo grande que es esta persona, este Juan. Dice, y más que profeta. ¿Dicho por quién? Por el mismo Jesús. Y mire lo que dice el versículo 10. Porque este es de quien está escrito. Es decir, no es nada más que yo lo digo, sino que ya está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Esa profecía se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías está al lado ahí de Mateo, del lado izquierdo, de donde ustedes lo tienen. Es una profecía que se le da cumplimiento en este momento que él está. Y si quieren lo buscamos rápidamente, porque está al lado de Mateo para que no se pierdan mucho, pero del lado izquierdo, unas hojitas antes de donde estaba. Y dice así el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos viendo que hace más de 400 años, porque Malaquías fue el último profeta como tal, y después hubo un vacío allí donde no hubo más profeta, el cual pasaron prácticamente 400 años. Esos 400 años normalmente se le llama intertestamentario.
¿Por qué? Porque es el vacío que hay, el tiempo en que sí hubo historia, sí hubo personas que defendieron el Evangelio, sí hubo personas que creían a nuestro Señor, pero no hubo profeta, no hubo alguien que dirigiera al pueblo directamente de parte de Dios. Entonces, quiere decir que aquí se está cumpliendo este capítulo, este versículo, a través de este hombre. Y después vamos a ver ahí mismo en Malaquías el capítulo 4, versículos 5 y 6, porque más adelante vamos a ver cumplimiento de esto también. Vamos a leer: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Entonces, ya aquí nos hace ver algo importantísimo que va a ser este profeta, y que es mencionado ahí como Elías. Ya teniendo un poco de estos versículos, vamos ahora al versículo 10. Volvemos a Mateo, capítulo 11, ahora con el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Volvemos a leerlo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Lógicamente está hablando de otro nivel, pero acá donde estamos nosotros, el mismo Jesús está diciendo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. Y cuando leíamos el versículo anterior, el versículo 9 decía: y más que un profeta. Miren lo grande en que Jesús está exaltando a este hombre. Y ustedes dirán: bueno, de verdad que yo pensaba que era Moisés, de verdad que yo pensaba que era David, de verdad que yo pensaba que era Abraham, el padre de la fe. O también pudiéramos decir la dama: bueno, para mí era Esther, para mí era tal vez Rebeca, o tal vez Ruth. En fin, puede ser cualquier persona, tal vez usted tenía en mente que era muy importante. Pero no queremos minimizar con esto los demás, no. Sino ver por qué nuestro Señor Jesús le da esta exaltación, este nombre tan elevado, y que lo pone por encima de los demás. Porque dice más que un profeta. Y también le dice que no ha nacido de mujer otro como Juan el Bautista. Esto nos permite a nosotros ahora evaluar qué fue lo que él hizo pues tan grande. ¿Qué característica tenía? ¿Por qué logró una hazaña tan grande? ¿Por qué el mismo Jesús habla de él tan maravillosamente? Y por eso es que las Escrituras nos muestra en los 4 evangelios, que normalmente los 4 evangelios no coinciden, pero en esto sí. Los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista y le dan mucha importancia y utilizan muchos versículos y varios capítulos en varios de los evangelios para describir a Juan el Bautista, tanto de su nacimiento y antes de su nacimiento. Pocas veces la Biblia nos muestra de profeta quiénes son sus padres, cómo nacieron y hasta qué nombre le pusieron y por qué se lo pusieron. Solo eso ocurre, y algunas veces no le damos el interés que tiene, que Juan el Bautista, vamos a ver que tiene muchas características que solo las vemos en Jesús. Jesús fue el único que se envió un ángel como tal para que no nada más dijera a cuál mujer, que sabemos que es María, pero sino también le habló a José, a su padre, terrenalmente hablando. Pero también ese ángel le dijo qué nombre se le iba a decir. También Jesús también se dice y se desarrolla todo lo que él fue
como tal en su vida, aunque de niños se habla poco, pero se habla lo necesario para saber quién fue. Y también se define exactamente para qué vino a esta tierra. Bueno, vamos a ver que Juan el Bautista tiene esas características y muchas veces no las estudiamos, muchas veces no las vemos. ¿Por qué Juan el Bautista no se hace como los demás profetas, que simplemente se nombra al Padre si acaso, o se nombra simplemente cuando empieza a desarrollar su ministerio, o tal vez se nombra a sus padres, pero después no se le da tanta importancia y sigue haciendo profecía, pero hay cualidades en las cuales no se definen así claramente? Pero Juan el Bautista es muy distinto. Juan el Bautista, más bien, sus características son similares, entre comillas, a las que se vieron con el mismo Jesús. Lucas capítulo 1 versículo 15. Porque será grande delante de Dios. Es decir, está hablando de alguien que no ha nacido. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire lo que está diciendo, que desde el vientre de su madre va a tener el Espíritu Santo. Y no beberá ni vino ni sidra. Eso tiene una razón de ser. Esto en realidad pasaba en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel, y era un voto que se hacía normalmente para consagrar a los hijos o a las personas solamente al sacerdocio de Dios, para Dios. Y usaban cabellera larga, no tomaban vino, eran única y exclusivamente a pagar unos votos. Esto es muy importante, y el que quiera tomar nota, eso se encuentra en Números capítulo 6, del versículo 3 en adelante, lo pueden analizar y van a ver que es un nazareo. Eso también dice mucho de lo que era Juan sin haber ni siquiera nacido. Es decir, una predestinación acerca de Juan, muy importante, porque tal vez algunas veces no nos damos cuenta que este hombre, ya el Espíritu Santo, ya se había dicho que el Espíritu Santo iba a estar en él, pero también se decía, será grande. Por eso dije al comienzo, vamos a hablar del hombre más grande que haya vivido, que haya existido después de nuestro Señor Jesús. Y dice, aún desde el vientre de su madre. Y dice el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de lo justo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire el objetivo, el propósito que ya se le da a él sin ni siquiera haber nacido. Es más, sin ni siquiera haber sido engendrado. Por eso es muy importante este hombre estudiarlo en todo su contexto. Porque después de Jesús estamos viendo un gran hombre, pero que fue seleccionado mucho antes de su mismo nacimiento. Porque ya vimos que en Malaquías, 400 años atrás, ya se habló de él. Esto es lo increíble y lo bello de las Escrituras. Estamos hablando de un vacío de más de 400 años y ya de él se hablaba. Y se decía, y ese Elías, el que quiera estudiar un poco de él, también se encuentra en el libro de los Reyes, y van a ver que fue un gran profeta. Pero hoy no vamos a hablar de él, pero para que sepan que este gran Elías lo pueden estudiar también allí. Después que tenemos estos elementos allí y vemos que realmente se exalta sobremanera, continuamos ahí en el capítulo 1, pero ahora vamos a leer el versículo 18. O vamos a ir un poquito antes, más bien, desde el versículo 5. De ahí mismo de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, es decir, del sacerdocio, y se llamaba Elisabet. El versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios,
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Es decir, entra este sacerdote, vemos que su esposa también era totalmente entregada a Dios, eran justos e irreprensibles, como dice el versículo 6, eran personas íntegras ante Dios, y aparte de que eran íntegras, también eran líderes espirituales, bueno, en el caso específico de su padre. Y vemos que él entra al altar a ofrecer el incienso, y hay algo interesante que pasa luego, y aquí viene lo bonito de esta historia también, que nos permite conocer y profundizar acerca de este hombre que estamos hablando. El versículo 12 dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Claro, estaba viendo un ángel en ese momento, imagínense. Pero este Zacarías se impactó. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Muy importante allí. Ahí vemos que le dice que va a tener un hijo. Es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque Elisabet era estéril. Aquí vemos otro hecho que se parece mucho al de Sara y se parece mucho al de Samuel y a otros que fueron también milagros de Dios, propósitos de Dios. Y vemos que él le dice que su oración ha sido oída. Y aquí también vemos algo interesante, porque el nombre que se le da no es cualquier nombre. El significado en hebreo tiene, no sé si lo conocen, pero el significado en hebreo muestra el propósito también divino que tenía esta persona. El nombre, en definición en hebreo, de Juan significa Jehová es misericordioso. Porque si nos vamos al versículo 67, mire lo que dice aquí. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hasta ahí lo vamos a leer, pero están viendo que Zacarías profetizó. ¿Y qué profetizó? Vamos a ver el versículo ahora 76, de ahí mismo del capítulo 1 de Lucas. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Ya lo habíamos visto en Malaquías. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. Porque la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice. Y dice el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es decir, a los perdidos. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nos estamos dando cuenta todo el proceso que las escrituras van detallando punto por punto a este gran siervo de Dios. Y todo lo que dice de él. Y lo dice antes de su ministerio, de comenzar su ministerio. Es decir, el control de Dios en su pueblo y en sus
hijos, es completo, pleno. Y algunas veces hay personas que tienen dudas acerca de esto. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, empieza el ministerio de este hombre e inmediatamente comienza diciéndole: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ese fue el comienzo de su ministerio y claro, especifica qué fue lo que comenzó a hacer. El arrepentimiento tiene que ser de una persona cuando en realidad ha cambiado toda su forma de pensar, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que cambia de dirección, cambia de parecer, cambia de actitud. Es una persona que se transforma, que cambia radicalmente. Ya no es el mismo. Ya sus valores, sus motivaciones son distintas. Y empieza a odiar y a entristecerse por lo que hizo o cuando lo hace, porque no quiere decir que nunca va a fallar. Pero arrepentimiento va más allá de decir: yo me arrepiento, y voy a poner un ejemplo muy común, lo que le hice a mi esposa. Y cuando uno se pone a ver si está arrepentido, usted mira, bueno, arrepentido en términos humanos. ¿Qué es arrepentimiento en términos humanos? Él está arrepentido es porque eso le va a generar una consecuencia, un divorcio, tal vez va a perder algunos privilegios, tal vez realmente de alguna forma sentía algo por su esposa, pero él ahí está centrando su emoción y su arrepentimiento en sí mismo y no se da cuenta, porque su arrepentimiento es falso. Él desearía devolver el tiempo y que no lo hubiesen visto, porque lo que él lamenta en realidad, lo que él se arrepiente es porque no hizo lo necesario para no ser visto. Pero en realidad en su corazón no ha cambiado, porque si le vuelven a dar la oportunidad lo vuelve a hacer. Ese es el arrepentimiento muy común, muy humano. Lo otro es que ese arrepentimiento muchas veces humano es por egocentrismo, es porque ¿qué dirá la gente? Es porque me va a traer consecuencia con mis hijos. Es decir, la visión de ese arrepentimiento es muy distinta a la espiritual y pareciera que es igual, y eso le pasa a los mismos cristianos. ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Cómo voy a perder esto? Y ahora para comenzar otra nueva familia. No es un arrepentimiento real. Y hay que tener cuidado con eso porque es muy común en el cristiano. Yo me arrepentí. No, el arrepentimiento genera fruto. El arrepentimiento genera cambio. Y como le dije, hasta sentimentalmente cambia. Y viene un dolor muy grande. Y viene un sentimiento, sí, de odio por aquello que ofende a una persona, a nuestro Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es lo que nosotros tal vez tenemos acá. Tal vez tenemos una mala visión del arrepentimiento. Un hombre arrepentido, verdaderamente arrepentido, jamás vuelve a disfrutar lo que era pecado, lo que era iniquidad. Sufre cuando comete error. Le duele sentimentalmente, emocional. Colapsa porque no es que está ofendiendo a un ser humano, está ofendiendo al mismo Creador, al mismo Dios. Y vamos a ver lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 y leemos: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire cómo Pablo lo define: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si usted todavía no le duele el pecado, si usted no se entristece, si a usted lo que hizo simplemente le dio un cambio de actitud, pero hacia las personas, realmente no está arrepentido. Porque el arrepentimiento no viene de un hecho que usted le haga a otro. El arrepentimiento viene de parte de Dios. No es como la gente piensa: no, yo me arrepentí sinceramente, que eso que yo viví, mi divorcio, la pérdida de un familiar, eso cambió mi vida. Puede ser que la haya cambiado en términos humanos. O hasta un psiquiatra le haya ayudado, algunas personas le hayan ayudado, pero para con Dios eso no es arrepentimiento.
El arrepentimiento profundo, real, que habla la Escritura es muy distinto. Y lo vemos aquí. Produce mucha tristeza, según Dios dice. Y dice después de la coma, de que no hay que arrepentirse. Lógicamente, si usted ve que eso lo lleva a Dios a la salvación, no hay de qué arrepentirse. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Qué importante es este versículo. Yo no sé si ustedes lo habían analizado, pero este versículo aquí te dice que sí hay tristeza, pero hay algunas tristezas que son de muerte, que son mundanas. Y tal vez usted hoy, en esta mañana, se está dando cuenta que su arrepentimiento es mundano. Y les voy a ser sincero, la mayoría de arrepentimientos son mundanos. Son sentimientos que simplemente buscan solucionar mi vida en función de mi familia, de mis seres queridos, de muchas cosas. En fin, de tantas cosas que usted puede tener en mente. Pero no es un arrepentimiento para con Dios. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido, creed en el Evangelio. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús. El mismo Jesús. ¿Se están dando cuenta que es lo mismo estamos viendo en un hombre y en nuestro Dios? Ahí vamos viendo lo importante que fue este hombre y por qué fue importante. Es poder nosotros como seres humanos, como verdaderos creyentes, ordenar nuestra vida en razón de lo mismo que hizo nuestro Señor. Y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Para entender bien qué es esto del bautismo, hay un versículo de la Biblia que nos permite definir bien qué es el bautismo. Porque el bautismo algunas veces no es interpretado en su connotación real, que es la definición que tiene. De hecho, después en los siguientes versículos vamos a ver lo importante que es que hasta el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue bautizado. Y ahí vamos a hacerle una pregunta más adelante que nos va tal vez impactar porque tal vez no nos la hemos hecho. Pero para entender un poquito qué es el bautismo, vamos a leer Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Nosotros cuando nos bautizamos debemos estar claro que morimos al mundo y comenzamos a vivir una vida nueva para Dios. Y que es algo público, es un hecho que se hace para podernos identificar con nuestro Creador y también decirle, yo públicamente demuestro que te sigo. Yo públicamente confieso mi pecado, confieso que soy pecador. Le digo a Dios públicamente, yo te voy a seguir sea como sea. Mi vida ahora te pertenece. Eso es un bautismo. Ahora vamos a leer el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía, generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí tenemos que, antes de poder continuar, tenemos que saber quiénes eran los fariseos y saduceos. Porque si no lo conocemos, difícilmente vamos a entender los siguientes versículos. Porque él aquí le habla muy, muy fuerte a estas personas. Y cualquiera diría, bueno, ¿será que eran amigos de él? Porque para hablar tan duro, tan fuerte contra una persona, tiene que ser muy allegada a uno, o es que tú lo odias mucho, o es que es una persona con actitudes tan negativas que no te queda otra que enfrentarla. Y él aquí está enfrentando a una secta que eran las de los fariseos y de los saduceos. Y vamos a ver, el que quiera definir claramente o estudiar mucho estas dos sectas, para comenzar vamos a hablar más de las de los fariseos y después de los saduceos.
Y para eso vamos a buscar el Mateo capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos, pero todo el capítulo, casi todo el capítulo, te habla de estas personas, de los fariseos, y también te habla de los escribas. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oh, tremenda característica, ¿no?, de los fariseos. Es decir, que los fariseos sí decían cosas buenas e importantes, sí conocían las escrituras, sí eran personas que de alguna u otra manera, en algunos casos, sabían muy bien lo que la ley enseñaba. Pero Jesús le dice: hey, haz lo que dicen, pero no lo que hacen. Cuando tú ves ese tipo de personas, ¿qué le decimos nosotros? Cuando tú ves personas que dicen una cosa pero hacen otra, ¿cómo se le llama a eso? Hipócrita, ¿verdad? Eso mismo vamos a ver que le dijo ¿quién? Jesús. Jesús mismo le dice esa palabra tan fuerte. Y vamos ahí mismo en el capítulo 23, versículo 27. Mire cómo les dice, y lo vamos a tratar de explicar brevemente. El versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, es decir, de pecado. ¿Por qué le dice que eran como sepulcros? Porque en los sepulcros, lógicamente, cuando la persona muere, se pone putrefacta por dentro. Se pone una persona que ni siquiera puede alguien acercársele porque se puede contaminar. Es lo que le está diciendo: es tan grotesco, eres tan horrible, eres tan despreciable, que es como visitar a un muerto en estado de descomposición. Pero que si lo vemos en su ataúd, en su fosa, posiblemente por fuera tenga unos adornos bellísimos. Tal vez lo hayan limpiado con lejía y haya quedado pulcro totalmente. Pero ¿qué tiene por dentro? Inmundicia. ¿Qué tiene por dentro? Algo que no se tolera. Eso es lo que nos está diciendo Dios ahí. Jesús le está diciendo: tú por fuera te ves impecable. Tú por fuera te ves totalmente justo. Tú por fuera te ves limpio de pecado. Pero internamente estás podrido, estás inmundo, estás muerto. Eso es lo que Jesús le está diciendo ahí. Pero también en el versículo 33 le dice algo importante y define muy bien cuál va a ser el fin de estas personas, de estos fariseos, de que tienen estas actitudes. Dice así el versículo 33: serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mire cómo le dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces ya vieron para dónde van ese tipo de personas, los hipócritas, porque tal vez usted en estos momentos se sienta así, pero hay una salvación, hay una esperanza. Pero si usted está haciendo eso, no crea que está engañando a Dios, está engañando a las personas, está engañando a un predicador, está engañando a un pastor, está engañando a mucha gente. Pero Dios sabe lo que usted tiene dentro y sabe también para dónde va a ir. Entonces vamos a ver por qué también se define de esta manera los saduceos, que nos permiten aclarar qué eran los dos, qué era lo que practicaban. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por eso es que ellos eran totalmente opuestos. Porque los saduceos, ¿qué creían ellos? Que no había resurrección, que no existían los ángeles, ni el espíritu. Es decir, eran muy racionalistas y creían
supuestamente en la palabra, en la escritura. Eran unos religiosos entre comillas, pero eran muy racionalistas, eran muy dados a lo humano, eran muy superficiales en lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y los fariseos sí tenían razón en todas estas cosas, porque los fariseos sí afirmaban estas cosas. Ellos eran totalmente opuestos, ellos se odiaban. Espiritualmente hablando, ellos no podían estar juntos porque su doctrina eran totalmente diametrales, eran totalmente distintos. Y vemos ahí, cuando ustedes se acuerden de los saduceos, ya saben quiénes eran estas personas. No creían en ángeles, no creían en la resurrección y tampoco creían en lo espiritual como tal. Eran demasiado dados a lo pagano, a lo superficial, a lo material. De hecho, hay iglesias que tienen ese tipo de personas. Estas iglesias siguen existiendo, para serles sincero, en el contexto de su doctrina. Digo, porque no le llaman así realmente, pero sí. Volvamos a Mateo, capítulo 3. Te dirán, ¿por qué muchos versículos? Porque los versículos nos permiten tener una definición totalmente clara de lo que es cada hecho que sucede acá. Volvemos al versículo 8, 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hablamos bastante de arrepentimiento, los frutos es un cambio de dirección. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí vamos a ponerle un interés mayor a este versículo 10, porque aquí ya entra algo importante, una característica muy importante, y lo dice al final del versículo. Dice que es echado al fuego. Pónganle mucha atención a esa palabra fuego, porque está escrita ahí, pero después vuelve a estar en el versículo 12. Pero eso nos hace hacer una buena interpretación del versículo 11, para el que nos ve y para el que está sentado ahí. Porque algunas veces se hace una distorsión del versículo 11 porque no se lee en contexto. El versículo 10 nos está diciendo que estas personas, estos árboles son echados al fuego porque no producen, porque son estériles, porque no tienen fruto. Eso está diciendo claramente allí, pero son echados al fuego, ¿verdad? Eso para tener claridad, para poder entender el siguiente versículo, que es distorsionado en muchas partes o en muchas iglesias. Dice así, el 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, está diciendo, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. Esto también es importante, no lo voy a explicar mucho, pero cuando dice cuyo calzado no soy digno de llevar, es lógicamente porque él no se veía en la misma posición de Jesús, no se podía colocar en los mismos zapatos que él, no podía andar en perfección como él. Es más poderoso que yo, dice, es más poderoso que yo. Es decir, él sabía que tenía poder, pero él decía, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros vemos todo el capítulo 1, está hablando del bautismo en agua. Pero aquí muchas personas, nada más porque sale una palabra allí que dice fuego, dice esto es el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios habla en Hechos capítulo 2. Y dicen, empiezan a dar definiciones que no son en el contexto que realmente Dios está hablando ahí. No se trata de un bautismo que dice Juan acá. Se trata, cuando dice un bautismo en fuego, está hablando de juicio. ¿Por qué está hablando de juicio? Porque si él está hablando de fuego aquí, ustedes retroceden al versículo anterior. Cuando digo de fuego, que es echado al fuego, ¿qué está diciendo? Lógicamente a los que no dan fruto. Y entonces usted no da fruto, que usted se quiere involucrar en ese bautismo de fuego. Ese que llama ahí en Espíritu Santo y fuego, está hablando de juicio. No está hablando de lo que creen que dice hecho, y hecho de paso no dice realmente fuego, dice es como fuego, más no dice fuego. No voy a irme para allá porque no tenemos tiempo, pero cuando ustedes analicen el capítulo de Hechos, van a ver que no dice
que es fuego, sino como fuego. Y como fuego yo puedo decir, bueno, esa señorita se parece a mi hija. Eso no quiere decir que sea mi hija, es parecido, pero no es. Entonces, ahí para aclarar eso. Entonces quiere decir que él está hablando del fuego que habló en el versículo 10. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no puede ser otro? Bueno, vamos a ver el siguiente versículo y van a darse cuenta que todavía ahí lo aclara aún más. Su aventador está en su mano y limpiará su era, es decir, el sitio donde sembraba, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ¿en qué? En fuego. En fuego, que nunca se apagará. Es decir, te lo está diciendo antes y te lo está diciendo después. Está muy claro realmente el versículo. Lo que pasa es que si yo agarro por ese versículo, el versículo 11, y hablo del Espíritu Santo y fuego, empiezo a pensar de que yo tengo que echar candela por los ojos, por la boca, para poder tener el Espíritu Santo, para ser bautizado en el Espíritu Santo, que así que le llaman. No, él no está hablando de eso, está hablando de juicio. Cuando habla de fuego, habla, aquí en este contexto está hablando de juicio. Está claro que está hablando de juicio. Si usted lo quiere sacar de contexto, hágalo. Pero no es lo que quiere decir acá. Está muy claro, tanto antes como después, él lo aclara. Porque dice que vuelva a definir qué es fuego según el contexto de los versículos. Vemos el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí vemos la actitud de Juan en base a ¿qué? A su humildad. Yo debería ir a ti y tú vienes a mí. Eso vemos que hay humildad en Juan. Y dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí vemos la razón por la cual Juan el Bautista se dio. Aquí hay una pregunta importante que tal vez ustedes nunca se la han hecho, o si se la han hecho, no sé cuál será la respuesta que ustedes tienen. Pero dice el 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de agua se hacía ¿para qué? Según el contexto. ¿Para qué Juan el Bautista bautizaba en aguas? Bueno, ahí está claro, lo dice que era para, supuestamente para perdón de pecados, pero y para limpieza. De hecho, en el antiguo pacto lo hacían hasta los sacerdotes a diario, se lavaban, hacían algo muy similar. Pero aquí está hablando Juan el Bautista en aguas, es porque lógicamente él sabía que estas personas se tenían que lavar de sus pecados, arrepentirse. Pero ¿cómo ustedes le pueden decir a Jesús que se bautice si él no tenía pecado? Ahora pudiera decir una persona muy analítica, dice, bueno, eso demuestra, de hecho, eso lo decían los saduceos y creo que los agnósticos también. Eso demuestra que Jesús era hombre normal. Y de hecho, muchas personas que son ateas dicen, bueno, pero es que hasta esto no cuadra. ¿Por qué Jesús se bautiza si Jesús no tenía pecado? ¿Para qué se va a bautizar Jesús? ¿Quién me puede decir por qué? Una pregunta fuerte, ¿verdad? Y una pregunta que le hacen a uno puede hacer que uno se confunda todo. Y cualquiera te puede decir, eso demuestra que Jesús era un hombre común y silvestre, que digo yo. Eso demuestra que Jesús tenía pecado, porque él se bautizó porque tenía pecado, porque Juan bautizaba para los pecadores. De hecho, por eso que le decía generaciones de víboras, porque ellos ellos realmente eran pecadores, pero eso no es eso. La respuesta de que por qué Juan lo hizo y por qué Jesús lo aceptó está en el versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué le deja a él cuando le dice que se cumpla toda justicia? Porque hay que recordar que Jesús vino a cumplir todo lo que estaba en las Escrituras.
Él estaba y también se sometió a su padre y a todo lo que estaba en las Escrituras. Y Juan venía profetizado. Juan tenía que cumplir. Y por eso que Juan también, intrínsecamente hablando, se da cuenta que Jesús le dice, hey, cumple, porque yo también vengo a cumplir. Mire lo interesante de esto. Dios le está mostrando a usted y a mí, hey, cumple, sométete. Yo soy ejemplo de sometimiento. Yo me sometí a mi Padre acá en la tierra. Yo estoy bautizándome no es porque tengo pecado, no es porque sea igual a ti, es porque yo me someto a mi Padre. Y yo voy a llevar en mis hombros, en mi cuerpo, tus pecados. Por eso es que yo cumplo también con el bautismo. Por eso es que yo tengo que someterme a cosas hasta las cuales de verdad no debería. Por eso es que él también decía lo que decía acerca del día de reposo, porque él estaba por encima del mismo día de reposo. Él estaba por encima de este bautismo. Pero Juan ahí se da cuenta como que sí tengo que hacerlo. Y lo hacen, pero no lo hacen porque él era pecador. Esto es muy importante. Bueno, para ir finiquitando, lástima que no tengo tiempo porque el capítulo 14 de Mateo nos dice cómo fue su muerte. La muerte de este hombre fue muy similar, cuando digo similar, es el hecho de que su muerte fue muy drástica, muy fea, muy grotesca, de una forma injusta. Por eso digo que se parece a la de Jesús. No quiero decir con esto que vivió lo mismo, no, pero tiene similitud. Porque este gran hombre, gran profeta, increíblemente fue muerto de una forma más despreciable, pero era por el cumplimiento de lo que él tenía en su mente y en su corazón hacer. Lo mataron decapitado. No voy a ir a los capítulos porque ya no tenemos tiempo, pero muere de la forma más grotesca, decapitado, pero con dignidad, porque se fue contra ese rey tan grande, tan malo, tan malvado, que era Herodes, y no le importó, simplemente por llevar la verdad. Murió de una forma muy, muy grotesca. Pero también en el versículo 17 nos muestra claramente que él sí era el Elías que vino. El Evangelio es claramente, lo voy a tratar de decir lo más corto y resumido posible. El Evangelio es el cumplimiento de todas esas profecías que hay desde el inicio del Pentateuco hasta ese momento, y es el cumplimiento en base a quién, a un cordero inmolado, a un Dios que nacería, viviría con nosotros, sería rechazado, odiado, sería matado, pero resucitaría en victoria. Eso es un poco de lo que es el Evangelio a grueso modo. Y ese es el Evangelio que nosotros debemos creer, porque si no creemos, estamos condenados a una muerte espiritual. Padre amado, Padre celestial, mi Dios, te ruego y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que hayan entendido lo que tú quieres decir, Señor, en tus escrituras, que tu palabra, Señor, haya hecho cambios en su vida, que entiendan, mi Dios, que si no tienen un arrepentimiento sincero, si no buscan de corazón cambiar su vida, transformarla por medio de tu Espíritu Santo, si no obedecen, Señor, y si no creen al Evangelio, Señor, están condenados a una muerte, Señor, que aunque no lo quieran, van a estar ahí en una condenación eterna, en un infierno que arde con fuego y azufre. Te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de nosotros. Te ruego, mi Dios, que nos perdones nuestros pecados, que nos limpie y que nos ayude, Señor, a servirte con pasión, con amor, con entrega, mi Dios. Ayúdanos, Padre amado, a todos los que están acá, a servirte, Señor, con pasión. Que dejemos, Señor, de hacerlo mal, que cambiemos nuestra vida para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido, Dios, que bendiga todo lo que viene en este momento. Bendice también a los hermanos que no pudieron venir y bendice a todas las personas que nos ven.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.